Estamos de regreso, 8:44 minutos. Se suma a la mesa el señor Blois, es nuestro analista, Jorge Iglesias Blois. Y esta mañana hemos conversado un poco acerca de esas preocupaciones, Blois, que tienen los empresarios. Lo manifestó la Cámara de Comercio, Industrias y Agriculturas este fin de semana. Están un poco intranquilos porque no tienen el panorama todo claro. De hecho, no se conocen las fechas de la apertura de los bloques, los empresarios no pueden prepararse para la misma. APEDE, por su parte, también está preocupado por esta situación, y uno de los aspectos que más le hace un poco de ruido es el tener que contratar a alguien de salud ocupacional dentro de sus negocios si su negocio tiene más de 52 personas trabajando. Y obviamente Elisa Suárez del sector construcción también nos habla de otra serie de interrogantes que hay en este momento. La mayoría de las personas en redes ya coinciden en que tiene que levantarse la cuarentena. De hecho, yo le digo a mi papá, el COVID es nuestro enemigo invisible, vamos a tener que aprender a vivir con él hasta que tenga su vacuna. Y uno de los comentarios hablaba, Blois, de más de 400 panameños que mueren en Panamá por otras enfermedades, y la cifra de la influenza es todavía un poquito más alta por año. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Necesitamos abrir porque la economía no lo soporta, pero obviamente también tenemos que abrir con toda la información de nuestro lado. Quisiera saber tus comentarios. Claro, buenos días, Susan, buenos días a todos los televidentes, radioescuchas, contento de estar una mañana más acá en Radiografía. Y sí, justamente quiero iniciar mencionando y haciendo énfasis en lo que nuestra invitada el día de hoy comentaba, que es lo más importante es velar por la salud de todos los ciudadanos. Seguido de velar porque se le pueda brindar una buena salud, es también que nuestro sistema no colapse. Pero nada de esto es sinónimo de desatender a las empresas, de hablar con claridad y comunicarles cómo va a ser el procedimiento de reapertura de cada bloque, porque la reapertura de estas empresas a su vez repercuten en salarios para los trabajadores, que a su vez es el alimento en muchas casas y muchas familias panameñas, que hoy ya son más de 200.000 panameños desempleados, una cifra que preocupa, que es alarmante y que sobre todo nos preocupa por el día de mañana, el día post-COVID. ¿Qué vamos a hacer para que todos estos panameños puedan nuevamente regresar a sus empresas con un salario que les permita llevar ese alimento, ese sustento a su casa? Porque no podemos desconocer tampoco el panorama que tenemos en nuestro país, y es que muchas familias panameñas son monoparentales, es decir, que solamente está una madre o un padre encargado en el hogar, y muchas veces dependen de este sustento que hoy día, producto del COVID, se ha visto con su salario suspendido. Y también un poco relacionado a ello es la reapertura en cada bloque, que cuando nos ponemos a analizar el panorama también yo me hago una pregunta. Tenemos las escuelas en el bloque 4. ¿Cómo van a ser los padres de familia, que solamente son ellos la cabeza del hogar, digámoslo así, que están en sus casas y no pueden tener a sus hijos porque tienen que salir a trabajar, los niños no están en la escuela? ¿Cómo hacen para dejarlos solos en la casa si son muy pequeños? Entonces son todas estas preguntas, al igual que lo que mencionaba nuestra invitada, muchas actividades tal vez de este bloque 2, que ya está pronto a abrirse, dependen de un producto que está en un bloque 3 o 4. Entonces, justo en este sentido es que el gobierno debe comunicar con claridad. En un momento de crisis como en el que estamos, lo más importante es liderar, no con información veraz, para que todos los panameños, para que todos los micro, pequeños y medianos empresarios puedan también sentir una tranquilidad, y como tú lo has dicho, son un porcentaje importante del sector que aporta al PIB, y justamente debemos trabajar para que este sector, el día de mañana, que esperamos que sea pronto, podamos reactivarlo. Tenemos que ya enfocarnos en levantarnos a nuestro país de todo lo que ha venido pasando en los últimos 2 meses, que tenemos 2 meses de estar ya en esta cuarentena, también comunicarnos cuándo gradualmente se va a ir abriendo, porque así las empresas se pueden ir preparando. Otro tema que tocó fue el tema burocrático, el tema de los procesos, que muchas empresas, y en algún momento también tuve la oportunidad de ver estos procedimientos, de trabajar con ellos en el sistema de salud, en el sistema en la misma Codeco, en entidades gubernamentales, que los procesos son tan burocráticos
que son muchas veces lo que es la trama de la empresa. Y si ya conocíamos, Susan, porque no es un secreto, que muchos de los funcionarios pedían coima a los empresarios cuando iban a realizar estas inspecciones, a mí aún me preocupa también que en este momento pongamos un proceso que deben cumplir donde se relacionan varias instituciones que van a inspeccionar y además con capacidad de multar a las empresas que no cumplen. Claro que todas las empresas deben cumplir. Debemos asegurarnos que todas las empresas tengan las medidas de bioseguridad para que ninguno de sus colaboradores se vea con riesgo de contagiarse de coronavirus. Sin embargo, es una realidad que tenemos 2 meses y estas empresas a su vez tienen 2 meses sin generar un centavo. No podemos el día de mañana que se va a reactivar e iniciar este proceso con una multa, porque sería desde ya poner la traba a estas empresas que se ven en la necesidad de poder reactivarse poco a poco para también darle ese sustento. Y es lo más importante y en lo que debemos pensar, es que no solamente es el empresario que está viendo, sino es todas las familias panameñas que dependen de ese salario para llevar alimento a su hogar. Y justamente por esas familias panameñas que hoy día son más de 200.000, es que debemos también en este momento no desatender la reapertura gradual de cada bloque. Y ahora, ella mencionó puntos claves que el gobierno debiera anotarlos y trabajar en un tono de construir, tono constructivo, como siempre se hace en esta mesa. Una comunicación asertiva, efectiva y precisa. Ahí entran muchas cosas. Obviamente, previo a esto tiene que darse una alineación, porque hemos visto un poco de comentarios que parecieran que van en una vía contraria a lo que dice un ministro o a lo que dice un doctor. Lo vimos solo la semana pasada con el señalamiento del doctor Sandoval acerca de la segunda fecha de reapertura del segundo bloque y luego sale desmintiendo. Al final todos sabemos que esta semana se tiene que dar la información. Entonces, ¿para qué generar esa sensación dentro de la población innecesaria? El presidente Cortizo lo dijo, en 14, 15 días se conocerá cuál será la fecha de apertura del segundo bloque, es decir, que ya debe pasar esta semana. Precisa, porque a veces es como demasiado extensa la información y debiera estar un poco más detallada. Hay empresarios que hoy en día se tienen una lista incansable de preguntas sin respuestas de sus negocios pequeños que aportan el 70% del Producto Interno Bruto a la economía. Pongámosle atención a las pymes, orientemos a las pymes. Tenemos que darle las herramientas para saber cómo se tiene que hacer obviamente todo esto. Elisa Suárez hablaba del capital del trabajo. Obviamente yo voy a abrir mi salón de belleza, más no sé si me van a suplir los productos para atender a mis clientes y así sucesivamente. Todos vamos a tener todas esas dudas. Entonces siento que es el momento. Sé que esto ha sido un ensayo y error para el mundo entero, pero si en realidad queremos reactivar la economía, tenemos que cuidar esos detalles, señor Blois. Hay que cuidarlos porque 200.000 contratos fueron suspendidos temporalmente. ¿Cuántos se volverán a reactivar? ¿Cuál va a ser la condición de muchas empresas? ¿Abrirán? ¿Podrán sobrevivir? Claro, tiene que haber una comunicación efectiva y asertiva, como lo ha mencionado, y sobre todo que el gobierno en este momento debe jugar su rol de orientador, de decirle a cada panameño no solamente cómo va a ser la reapertura, sino explicarnos con qué fundamento se ha tomado esta decisión. Hoy día también en esta desinformación se crea mucha incertidumbre porque muchos no sabemos no solamente cuándo va a abrir tal vez el bloque 2, que es el que sigue, sino para cuándo se estiman los siguientes bloques, ya que de ellos dependen también muchos trabajadores. Entonces, se había mencionado, y en su momento el ministro de Comercio había mencionado que el bloque 6, por ejemplo, iniciaría cuando una vacuna, pero yo realmente creo, Susan, y esta es mi opinión muy personal, es que este bloque también es un sector muy importante de nuestra economía y tal vez depender para que abra una vacuna. Y viendo otros modelos, otros países que han iniciado su reactivación económica, que han iniciado la reapertura en las escuelas, tomando las medidas de seguridad y lo han logrado. No han tenido un rebrote importante, no han tenido un rebrote a pesar de que ya han vuelto a la normalidad, pero una nueva normalidad, siguiendo medidas de bioseguridad, con el distanciamiento, el lavado frecuente de las manos. Son todas las medidas que debemos garantizar en este momento, que se garantizan en el sector salud, en el sector educación, que es tan importante y como lo mencionaba, se ha visto muy afectado
hay una disparidad, una brecha de desigualdad enorme que hoy día separa las escuelas públicas y las escuelas particulares, pero no solamente eso, sino que en el mismo sector particular, más de la mitad de las escuelas no han podido iniciar a dar clases y tenemos un 88% de estudiantes que corresponden al sector oficial que no han podido tampoco iniciar clases virtuales, digamos, ya se está dando contenido por radio y televisión, pero todo esto es lo que debemos ir afianzando. El gobierno no estaba preparado para esto, evidentemente ningún gobierno. Yo creo que nuestros gobernantes tampoco habían pasado por una pandemia mundial que les permitiera tener un norte como tomadores de decisiones, pero sin lugar a dudas hoy tenemos factores también a nuestro favor y es países en la región que ya han iniciado con la reapertura, países en la región que ya han vuelto a clases, países en otros continentes que ya han priorizado algunas acciones para la reapertura y esta nueva normalidad, que justamente debemos hacia allá enfocarnos, que el gobierno de Panamá informe con qué base está tomando sus decisiones y oriente también al ciudadano que hoy día se ve con el control suspendido, al ciudadano que hoy día se encuentra tanta incertidumbre por la falta de respuestas que no encuentra y que muchas veces, y que inclusive me he puesto pues, a leer los comunicados cada uno con detalle y también muchas veces dejan más dudas que respuestas. Entonces, justamente en ese sentido, es el llamado a que el gobierno juegue su rol de orientador, juegue su rol como tomadores de decisiones, informarnos a la ciudadanía cada una de las decisiones que se están tomando, por qué se están tomando y también con claridad cuándo cada negocio va a abrir para que a su vez este micro, pequeño y mediano empresario pueda prepararse. Él pueda, con el famoso comité que han instalado y que han pedido que las empresas tengan, también pueda prepararse en ese sentido. Y para que el día de mañana no sea una traba cuando intente abrir su negocio, que se lo vuelvan a cerrar o lo vuelvan a sancionar. Aquí es parte y parte, como lo decía en el anterior bloque, nos toca a nosotros como ciudadanos poner de nuestra parte, ser nuestro primer cordón de seguridad y dejar a un lado, mi querido Blois, bueno, pero es que van a abrir y hay tantos escándalos de supuestos actos de corrupción en el gobierno. La vida, usted no se la puede pasar quejándose o excusándose por lo que el otro hace y eso la agarra para usted, no. Usted es el tomador de decisiones de su vida. Usted es el que decide hoy qué quiero hacer con mi vida, cómo voy a salir a sobrevivir, si me van a votar, cómo me voy a reinventar y dejar como de buscar siempre la excusa de que es que el gobierno ha robado, que hizo esto, que hizo lo otro. Hay que empezar a trabajar por uno mismo, empezar a meterle empeño y empezar a trabajarle ganas. El gobierno tiene su tarea. ¿Cómo van a despejar esa gran duda y recuperar la confianza del país? ¿Cómo van a esclarecer los casos? Ahí ellos tendrán que definir una estrategia para hacerlo. Nosotros vamos a definir nuestra estrategia de nuestra vida, de mi futuro, de mi trabajo, cómo llevo a mi casa comida, cómo progreso y cómo avanzo sin tener que estar dependiendo y mirando de lo que no hace o no hace el gobierno. Gracias, señor Blois, por haber estado con nosotros esta mañana.